Buenas noches y buenas tardes para todos los que se suman. Gracias por acompañarnos. Tiempo de Perashat Shavua. En esta frecuencia, a veces de Shiurim de día jueves, que es sumamente intensa, pero que bueno, Baruch Hashem, que tengamos siempre la fuerza de poder compartir estos escenarios de estudio. Nuestro Shiur está dedicado para la Refuah Shelema de El Tinok Ben Daniela, eh, y de su señora mamá, Daniela Bat Yosef, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuá Shelema. También le mandamos Refuá Shelema para el querido Alexander Ben Lea, el hermano de la señora Verónica Neuach, que está en Argentina. También pedimos por otro muchacho que me han pedido ayer, Jaim Aaron Ben Serán, que está muy grave en Uruguay, que tenga refuá shelema. Kadosh Baruj Hu le envíe refuá shelema a todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Y salvando la distancia, eventualmente, eh, ¿alguien más? Perdón. Aura Elena López Sánchez Bat Javá y Tomás Vargas Ben Javá me agrega para refuá shelema. Muchas gracias, me agrega el More Yosef aquí. Y Leavdil, Ben Ahaim Beametim, para salvar la distancia, es Ilui Nishmat, la elevación del alma de un querido alumno que prácticamente fue llevado de esta vida terrenal muy temprano, el Rab Rafael Zerahia Ben Berta, Nishmato Tzedura Haim. Una semana atrás estaba alejándose de este mundo físico en Jola Moed de Pesach, y que Kadosh Baruj Hu obviamente lo recuerde y la familia lo pueda recordar por muchos, muchos años. Muy bien. Perashat Shemini es una perashá sumamente emotiva. Primero y principal porque habla de un día que está por fuera de todo el circuito de la naturaleza. Eso es Bayom Shemini. En la naturaleza hay 7 días. Vayjar Elohim Bayom Shemini Melachto Asher. Akadosh Baruj Hu concluyó toda la obra de la creación el día séptimo, quiere decir que el día séptimo es la corona de la creación. Y después del día séptimo comienza el primer día y después el segundo y después el tercero, pero no hay día octavo. El día octavo nos está hablando fundamentalmente de todo un componente muy importante que está, obviamente, meta naturaleza, está más allá de la naturaleza. Y esa estar más allá de la naturaleza significa que el día octavo obviamente trasciende los ciclos naturales que Kadosh Baruj Hu planteó en este mundo. Y por eso el tiempo del Yom HaShemini indica, como esa perashá nos dice, Vayhi Bayom HaShemini, es el día que se habla de Hanukkah Mishkan, que pasó justamente que al año de la salida de Mitzrayim, prácticamente, quiere decir el primero de Nisan, del año 2449 de la creación, ustedes saquen la cuenta 5781, Akadosh Baruj Hu recibe un regalo enorme del pueblo judío, que es primero cumplir con su voluntad, segundo es construirle un espacio aquí en la tierra, si así lo podríamos decir, y cumplir con su voluntad, la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que era Be'azul y Migdash B'Shechanti Betoham, y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Porque nuestros sabios dijeron en la Gemara que desde el momento que Akadosh Baruj Hu creó este mundo, allá mitave la durba tachtonim. Todo el deseo de Akadosh Baruj Hu era habitar aquí, batachtonim. Tachtonim es acá, tajat, abajo, en la parte tachtón, en el mundo inferior. Aquí este mundo nuestro, porque esa es la presencia del Dios que se involucra en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en el hacer cotidiano. No es el pensamiento ego que dice, sí, sí, Dios creó un mundo, pero después se desentendió de todo. No, el pensamiento de Am Israel, el pensamiento del judaísmo es Akadosh Baruj Hu está involucrado con lo cotidiano, con cada día, con cada hora. Así lo decimos en la tefilá cotidiana. Am Hadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit.
que renueva cada día con su bondad la obra de la creación. Akadosh Baruj Hu hace que salga el sol y que el sol se ponga. Así lo decimos en la tefilá de la noche, ¿no es cierto? Ma'avir yom umevi laila, y que hace pasar el día y traer la noche. Umabdil ben yom uben laila, y que distingue entre la noche y el día. Por lo tanto, nosotros reconocemos a un creador presente, omnipresente. Quiere decir que está siempre presente, que está en cada lugar, en cada actitud, en cada momento. Y por lo tanto, el momento del Mishkan es el momento tal vez más sublime en la historia espiritual de Am Israel. Diría que es el punto inmediato a lo que es la revelación. Quiere decir, esa revelación que fue una revelación única en Aseret HaDiberot, los 10 mandamientos, Har Sinai, era traer esa Har Sinai ahora a la vida cotidiana, a Kadosh Baruj Hu viviendo entre nosotros. Y ese es un regalo. Vayhi Bayom Hashemini, y aconteció en el día octavo, nos dice el quería Kar, Rabbi Shlomo Efraim de Lunchitz, de Yom Hashemini la Miluim. Es el día octavo de un periodo que le precedió llamado Miluim. La palabra Miluim en hebreo viene del verbo o de la palabra malé. Malé en hebreo quiere decir lleno. Pero Miluim hoy se utiliza en el lenguaje moderno para cuando nuestros jóvenes soldados que terminan el ejército luego son citados para hacer Miluim. Son los reservistas, ¿verdad? ¿Y qué son los Miluim? Miluim es que tienen que volver al espacio natural donde estuvieron en algún momento haciendo su adiestramiento y volver a entrenarse. Por lo tanto, Miluim implica también un ejercicio muy particular, que es ponerse en movimiento y ponerse en función. Por lo tanto, lo que nos recuerda el Kili Yakar es que este día octavo es Yom Hashmini la Miluim. O sea que hubo 7 días que le precedieron que se llamaron Shivat Yemei Miluim. ¿Qué quiere decir? Que hubo 7 días en los cuales Moshe Rabenu tuvo una misión: entrenar, poner en función a su hermano Aarón y a sus hijos. Iban a ser los Kohanim. A Aarón en la función de sumo sacerdote y sus hijos que iban a ser sacerdotes menores. Pero aparecían en el escenario de Israel 5 personas únicas. Y esas 5 personas únicas, Aarón y sus 4 hijos, representaban nada más y nada menos que el escenario en el cual se habría de construir toda ese regalo que era cómo poder lograr acercar al Am Israel a esa tarea llamada Avodat Hashem. Moshe Rabbeinu los tuvo que Lemale et Yadam, el concepto maravilloso del hebreo, que no tiene forma de ser traducido, es Lemale et Yado. Lemale et Yado es cuando yo quiero dejar a alguien en mi lugar o lo quiero proponer una tarea en mi lugar, entonces lo que me pide la tradición de Am Israel es Lemale et Yado. Lemale et Yado quiere decir llenar su mano y quiere decir darle todos los elementos necesarios para que esa persona sepa cómo comportarse, cómo dirigir su tarea. Y eso es un sentido maravilloso de todo lo que representa el cómo hacer que el otro no tenga que innovar o que tenga que improvisar eventualmente en todo ese escenario que habla de la santidad. En la santidad se aprende, en la santidad se hereda y por otro lado se desprende también de alguien que te lo enseñe. Aarón y sus hijos recibieron todo ese entrenamiento de Moshe. Dice el Keliakar, vemos de todo esto que también este día, el día octavo, debería o se incluye en los días anteriores, los 7 días que le calmó Bezé y no. Dice, aparentemente esto lo incluiría, pero no es así, porque dice el texto de la Torá, Kishivat Yamim Yemale et Yadechem, porque durante 7 días, dice el Keliakar, Yemale et Yadechem. Moshe Rabbeinu tenía que
perdón, la traducción literal, llenar vuestras manos. Llenar las manos significa darle las armas necesarias, darle los elementos necesarios como para que Aarón y sus hijos no tuviesen duda de cómo y de cuánto deberían hacer. Y dice el Keriakar, de Afalpisha Yom Ze Miluim le Hanukat HaMizbeach, y a pesar de que este día, el día octavo, es también la puesta en marcha, llenar las manos para la inauguración del altar, Mikol Makom, dice de todas maneras, ¿cómo podemos relacionar el Jinuj de Aarón y sus hijos, la educación, quiere decir la instrumentalización, la puesta en marcha de Aarón y de sus hijos, con Hanukat HaMizbeach, con la inauguración del Mizbeach, que es otro punto completamente diferente? ואולי, לפי שרצונו לומר, כי בעצם היום ההוא נראה השם עליהם. Y tal vez es porque la voluntad de Moshe Rabenu fue que en ese día, Bayom HaShemini, habría de manifestarse a Kadosh Baruj Hu a ellos, en ese día octavo, pero no en los días anteriores, y por lo tanto tuvo que dar un sentido nuevo. Mayom Miyamim, ¿cuál es la esencia de este día octavo frente a los otros días que le precedieron los 7 días? Porque este día Shemini, Davar Ze Garam Lo Kedushá Beyeter Se'ed. El hecho de que Hashem se habría de manifestar en este día, haciendo su presencia sublime por primera vez en el seno del pueblo judío y no en los días anteriores, haría que este día tuviese un escenario de Kedushá, de santidad, mucho más elevado, mucho más empoderado, se puede decir así, porque Kol Mispar Zain, y esto es lo que estaba explicando al principio, dice el Keriakar, todo número 7 está relacionado con el concepto de lo cotidiano, los 7 días de la creación. Umispar Shemini, Kodesh. Pero el número 8 es un concepto de santidad. Como dice el Midrash, Haomer, dice el Yalkut Shimoni, Haomer Shekol Kiluso Shel Moshe Haya Be'az, dice, aquel que sostiene que todas las alabanzas de Moshe empiezan desde el concepto Az, ¿qué quiere decir? Moshe Rabenu tiene un momento crítico en el libro de Shemot, después de la perashá de Shemot, que él tiene que asumir, perashat Baerá también, y tiene que asumir la misión de Am Israel. Y ustedes se acuerdan que la primera moción de Moshe Rabenu frente al faraón y frente al pueblo judío fue fatal, porque en última instancia el faraón no solamente que no lo escuchó, sino que el Am Israel se enojó con Moshe Rabenu y con Aarón. ¿Por qué? Porque el faraón incrementó triplemente las tareas. Entonces el Am Israel acusaron a Moshe Rabenu y a Aarón de que le han hecho. Y Moshe Rabenu termina esa discusión con el Todopoderoso diciendo, Umeaz bati ledaber bishmeja, y desde que yo vine a hablar en tu nombre, Gerala Amazé, a este pueblo le fue peor. Esa fue la primera vez que Moshe Rabenu se enoja, comillas, con el Todopoderoso. Meaz. Entonces dicen los Jajamim, todo aquel que dice que toda la alabanza de Moshe es Meaz, también hay otro Az. Y esto es lo que vivimos el Shabbat pasado. Az Yashir Moshe Ubene Israel. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel. También ahí hay un Az. Entonces, acá tenemos dos versiones del Az. Dice que Az Hainu Echad Rojev al Zain Beule Ashlit et Hashem Yitbaraj al Kol Shibak Ojei Leje. Dice porque un primer Az me habla sobre que todo está montado sobre esos días comunes. Y eso es para que el Todopoderoso sea el soberano sobre todos los 7 mundos estelares que tienen que ver con todas las constelaciones y estrellas,
Be'al Kol Nimtzaim, y sobre todo los seres existentes que fueron creados en los 7 días de la creación. Y por lo tanto, Nir'a Lahem Hashem Beyom Ze Davka, Mitzate Yoto Shemini, y Mispar Ze. Dice, y por eso a Kadosh Baruj Hu se les reveló al pueblo judío en este día precisamente, porque era octavo, porque este número es Meyuhad Elav Itbaraj, porque este número 8 está íntimamente relacionado con él, bendito sea. Y este es el sentido del Corbán, que no va a ser aceptado si no es Minyoma Shemini Ba'ala. Los Korbanot, cuando tenemos Otobe et Beno, quiere decir el animal y su cría, que no pueden ser aceptados para Corbán, sino a partir del día octavo en adelante. Y aquí tenemos otro secreto. Y también el sentido de la Milá, el sentido del Brit Milá, que en el octavo día también posterga la santidad del Shabbat. Y si hay que hacer un Brit Milá en Shabbat, se debe hacer, porque en el séptimo día es Shabbat. Pero lo rujaní, doje tagashun, y lo espiritual hace que el Shabbat también se pueda hacer un Brit Milá. Interesantísimo, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes ven el Meaz, ¿no? Meaz Bati el Paró, y hasta Az Yashir Moshe, pensaba yo simplemente para agregar, habla del día octavo, ¿no? Habla de momentos que son cumbres del vínculo con el Todopoderoso. Miren que la palabra Az está compuesta por la Aleph y por la Zain, el 1 y el 7, que suma 8. Az, increíblemente. Y dice el Keliyakar, Umashe Yom Het, Ze Natal Eser Atarot. Y así como explican los Jajamim en el Midrash y en la Gemara también de Arajim, este día octavo tuvo consigo 10 coronas. Esto es el concepto de lo que enseñaron nuestros sabios en la Gemara de Arajim. Kinor Sheliemot Mashiach, el arpa, el utensilio musical del Yemot Mashiach va a tener 8 cuerdas. De Shelolama va y del mundo venidero va a tener 10 cuerdas. ¿Por qué? Porque para los días del Mashiach habrá de revelarse la gloria de Hashem. Y verán toda carne que Hashem Echad, que Hashem es uno solo. Ahí llegará el momento en el cual todo el mundo sabrá de tomar conciencia de que no hay otro sino un solo Dios, que ese Dios domina las 7 constelaciones del mundo y, y conduce a todos los habitantes de este mundo. Pero en el mundo venidero, que vamos a estar desprendidos del mundo material absolutamente, vamos a poder tener una percepción adicional, que vamos a poder reconocer no solamente que Hashem es uno, sino que vamos a poder reconocer la fuerza de su poder, bendito sea, sobre todo las existencias superiores, distantes para nosotros, que están incluidas en el número 9. En el número 9, que es el secreto de la palabra Aarón, y el Caporet, que tenía Tefaj. Entonces, que tenía 9, se refiere a puños, y el Caporet, el propiciatorio, que tenía un puño. Beaz, entonces dice el quería acá, Shemini y Arele Mispariut. Entonces, como que el día Shemini, cuando llegue el mundo venidero, llegará al número 10. Y por lo tanto, dice el día Shemini es el que tomó 10 coronas. Para decirnos, dice el quería acá, que existe una suerte de Olam Haba, una suerte muy parecida al Olam Haba, porque en ese mundo el ser humano deja toda este lastre material y puede contemplar la presencia de Dios
Ain be'ain, quiere decir con sus propios ojos. Y por eso en este día está dicho, y Ayom, Hashem dirá alechem. En este día Hashem será visible ante vosotros. Quiere decir que todo aquello que vivimos frente al mar, todo aquello que vivimos en el Har Sinai y que a veces no nos podíamos contener, ahora será parte de la vivencia total de una nación con la presencia de Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que Moshe Rabenu habló a Bene Israel y a los de Kenim, Ulezikne Israel. Así dice nuestra Perashá en su comienzo, ¿sí? Cuando uno siempre tiene que tener una Torah a mano, no como lo estaba haciendo yo de memoria, porque no hay que trabajar de memoria con Torah. La Torah sagrada está escrita para algo, ¿no es cierto? Entonces nos dice, Vayi Bayom Hashemini, y fue en el día octavo, Kará Moshe le Aarón Ulbanav Ulzikne Israel. Moshe Rabenu llama a Aarón y a sus hijos, pero también llama a quién y a los ancianos de Israel. Está claro lo que tiene que decirles a Aarón y a sus hijos. Ulezikne Israel dice, Lo matzinu shediber el klum. No encontramos en esta parte del diálogo, porque dice, le habló a Aarón y habló a los Bene Israel, pero no dice nada que le habló a los ancianos. Y dice, y si tengo que asilarme en las palabras de los Mefarshim, Shediberle Aarón Bifnei Ziknei Israel, que algunos comentaristas dicen que Moshe Rabenu le habló a Aarón delante de los ancianos de Israel, Sheloy Ombru Aarón Meatzmon Ichnat Abodá, para que nadie diga, Aarón se autopropuso para ser el sumo sacerdote, ya fue dicho en Perashat Tzav, de Kol Aida que es él. Ya estudiamos en la Perashat anterior. El Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, para que no haya ninguna duda con respecto a la nominación de Aarón, reúne y congrega a toda la comunidad, a toda la congregación. Y allí, obviamente, Ignizó le abodá, bifnei kol haedá. Entonces ahí todo el mundo vio que era la voluntad de Kadosh Baruj Hu ingresarlo a Aarón dentro del escenario de la abodá del Bet HaMikdash. Entonces, no tenía necesidad aquí de hacerlo una segunda vez, dice el Keriakar. Por lo tanto, él rechaza la posición de otros comentaristas. Benedalius, y yo creo, dice él, le fiche Neemar, Betkol Adat Israel Ishbu. Dice, y si todo el pueblo, Beim, Kol Adat Israel, perdón. Dice al comienzo de Perashat Vayikra, cuando se produce la posibilidad de que el Cohen Agadol haga transgresiones, o el Nasi que haga una transgresión, o con la edad israelismo. O puede producirse un error garrafal en la conducta, en la halajá de toda la congregación de Israel. ¿Por qué dice Ziknei Israel? Porque Besamhu Ziknei Aeda Yedeem al Roshafat. Si todo el error nace por una inconducta o un pecado del pueblo de Israel, los que tienen que tomar el animal para hacer un corbán son los ancianos. Entonces, también los ancianos tienen que tomar responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ziknei Israel son aquellos que van a tener que hacerse responsables, porque si hay algún error eventualmente en el seno del pueblo judío, es por aquellas cabezas naturales del pueblo de Israel que tienen que dar su presencia entre todos. Muy bien. Vayomer el Aarón. Y le dijo entonces Moshe a Aarón, קח לך עגל בן בקר לחטאת ועי לעולת תמימים והקרב לפני השם. Dice la Sagrada Torá en el segundo versículo, toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda de hatat, quiere decir por la falta, y un carnero para ofrenda de olá, sin defecto físico alguno, y ofréndalos ante Hashem. Esto llama la atención del Keriakar y dice, Yesh Makshim. Dice, hay quienes ponen de manifiesto alguna situación de complejidad. Lama Egel Shel Aarón vale Hatat, de Shel Israel vale Ola. Dice, ¿por qué el becerro de Aarón viene como corbán, como sacrificio por el pecado?
¿Y por qué el becerro que tiene que tomar el pueblo de Israel posteriormente, en los versículos siguientes, vendrá como un sacrificio Sheolé, que sube todo en el fuego hacia el Shamay? Entonces dice, y dijeron los comentarios, de Fishe Vegeta Egel, porque en el pecado del becerro de oro, lo jata Aarón b'machshavá, no pecó Aarón sino en su pensamiento. ¿Por qué? Porque está seguro de que no tuvo intención de hacer en ningún momento alguna idolatría para nada. Y su principal pecado fue en el hecho que confeccionó el becerro en forma concreta, en forma material, como está escrito en el libro de Shemot, en Perashat Kitizá. Entonces dice el Pasuk, del Pasuk 35, de la Medbet, del 32, Vaigof Hashem et Ha'am, Hashem asó et Egel, Hashem asá Aaron. Entonces Hashem hirió de muerte a todos aquellos del pueblo que habían hecho el becerro que había hecho Aarón. ¿Qué quiere decir? Dice el Keriakar, Hashem asá Aaron, hizo Ben Israel, no Aarón, pero dice, ¿qué quiere decir esta reiteración que hizo Aarón? Leorot viene para enseñarnos, Sharon Lojata, que no pecó en su pensamiento, en ningún momento tuvo la actitud de decir, esta es Avodah Zarah, sino que lo que él pecó fue haciendo el becerro, pero no en su pensamiento. Jamás pensó que eso sería idolatría. Y por lo tanto, su sacrificio, su corbán inicial es Egel de Hatat, un becerro por el pecado, y que es Amejaper al Geta Maasem, que es que viene a perdonar, que viene a expiar su pecado por haber confeccionado lo que hizo. Pero Israel, Am Israel sí pecó en su actitud, en su pensamiento, porque Am Israel seguramente repitieron, El Eloheja Israel, estos son tus dioses Israel, que te sacaron de Egipto. Claro que ellos tenían, obviamente, la intención de Avodah Zarah, tenían toda la intención de la idolatría, y por lo tanto, su sacrificio es un Aegel Leolá, un becerro que tenía que ser incinerado completamente al fuego. ¿Por qué? Porque eso viene como el corbán cotidiano. Ustedes saben que había dos corbanot diarios, uno al amanecer y otro al atardecer. Se llamaba corbán tamid, el corbán perpetuo. Y ese corbán era olá. Olá viene del verbo ascender. Olé kuló la shamay. Quiere decir, se quemaba en el fuego del altar y todo ascendía al shamay. Dicen los jajamín que el corbán tamid de la mañana y de la tarde era keneget hirhurim ra'im, contra los pensamientos pecaminosos. Qué fantástico, ¿no? Uno empieza la mañana y quema con todo el fuego todo lo malo, todo lo que piensa mal. Y cuando llega después de todo su día, que tiene su complejidad del día, ¿no? En nuestro encuentro con las personas y nuestra actitud en el trabajo, antes de entrar a casa, tenemos que hacer otro corbán, quemar todos los pensamientos negativos. Porque mi señora no tiene la culpa, porque mis hijos tampoco tienen la culpa, porque mis nietos tampoco tienen la culpa, etc. Entonces, ese es el sentido del corbán. Hola, hoy no lo tenemos el corbán, pero la tarea de quemar, incinerar los pensamientos negativos está presente. Por eso leemos los corbanot. Y entonces el Am Israel sí tiene que hacer un corbán hola, ese mismo becerro, pero como hola. Entonces dice, como se caché al Perush de lo que sería difícil acerca de esta explicación, que es muy lógica, es también que Israel pecaron en la confección. ¿Qué quiere decir? Sharei Ishtahabulo, porque el pueblo judío se reverenció, idolatró a esta figura y le hicieron sacrificios y ofrendas. Y entonces, ¿por qué no trajeron también una capará como Egel Lejatat? ¿Por qué no trajeron para el perdón también un becerro por el pecado? Entonces dice el quería acá una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ellos hicieron todo.
pensaron pecaminosamente y también actuaron mal. Entonces dice quería Kar, Shealjetas de Bijá, que por el pecado de haber ofrecido ofrendas al Egel Azahab, Eviu le capará a Sa'ir, trajeron un macho cabrío, chivo expiatorio. Velois behu od et ziljeem la Sa'irim. Por eso dice el libro de Baikra, mucho más adelante, negando toda la idolatría del pueblo judío y no habrán de ofrecer ya nunca más sus sacrificios a los chivos expiatorios, a los Seairim. ¿Y dónde aprendemos, de dónde sabemos que Am Israel habían hecho ofrendas expiatorias a los machos cabríos? Sheamar Lashon, Od el Abadai, porque dice en el lenguaje de la Torá, dice al Neemar Baegel Baizbejulo, dice porque hicieron ofrendas al Egel Azahab, al becerro. El mismo texto de la Torá lo dice. Y entonces dice que Zebijazo Badaya Itala Seirim. Que esta Zebijá, que esta ofrenda también fue para los Seirim, para los chivos expiatorios que son Sheidim, dice él. La Shedim, Lo Eloa, que eran demonios, no dioses. Y Jola Maase Aú, allá Maase Satán. Porque todo lo que hicieron con el becerro de oro era un acto promovido por el Satán, por esas fuerzas del mal que anidan en este mundo, que viven en este mundo, que actúan en este mundo, y que el hombre también tiene que confrontar. Y por eso se dice, Useirim irkedusham, como decía el profeta Yeshaya, y estos Seirim, que son los Shedim, que estos son demonios, estas actitudes demoníacas que tiene la persona, están ahí danzando. Y por eso dice la Sagrada Torá, Alam Israel, que Juse Aididim Lejatat. Tomad un chivo expiatorio, un macho cabrío, para el Hatat, por el pecado. Pero Aarón, Shelo Zabach Lo Klal, pero Aarón, que no hizo ningún tipo de servicio de este tipo, lo vi Egel Hatat de Hater, al Mashiach Egel. Trajo solamente un becerro para perdonar que él sí asumió la confección del becerro de oro. Por lo tanto, dice luego del Bene Israel Tedaber, entonces el Rab se refiere a todo esto con respecto que tenían que también perdonar, no solamente el becerro de oro, sino también todo lo que ellos adicionaron a todo esto. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos entonces otro elemento muy importante que el Keriyakar nos trae también en esta perashá. Y Akadosh Baruj Hu nos dice en esta perashá algo muy singular. Masharatza Moshe le Aarón, Shedaber el Israel, dice lo que quería, lo que ordenó Moshe a Aarón, que hable a los hijos de Israel, Velotziva, Ubeatzmolaem, y que Moshe Rabenu no le ordenó por sí mismo. ¿Por qué? Se lo dijo que Aarón se los diga. Porque quería Moshe mostrar a todo Israel que Aarón estaba completamente limpio del pecado del becerro de oro. Si no, ¿cómo es que él habría de decirles a ellos y ordenarles que Julajem Aigel le japará? Tomad un becerro para el perdón. Haría un brulo, ¿qué le hubiera dicho al pueblo judío? Ah, la paja en el ojo ajeno. Esa es la expresión que toma la Gemara, Tol Korabe Aineja. Dice, nosotros tenemos que traer un corbán por el pecado, ¿y tú qué? Entonces, por eso, Aarón tiene que dar la orden. Oye, pero yo, o tal vez tenemos que entenderlo, además de lo que dice la Gemara, que yo tatzmeja tejila. Si vas a criticar a otra persona o le vas a marcar verdaderamente su error, la Gemara, Baba Batra, dice que yo tatzmeja tejila, que yo te es adornarte, ¿no? Pero que yo tatzmeja quiere decir, si realmente vas a marcarle a alguien su error, primero trata de revisar tus propios errores. Porque es muy fácil hablar de los errores de los demás. Es fantástico.
Lo planteé en los 5 minutos de Torah durante esta semana, no recuerdo qué día específicamente, pero hablaba de cuánto la persona que tiene que marcar a los demás alguna conducta o alguna actitud o alguna forma de ser no adecuada, primero tiene que revisarse mucho a uno mismo. Primero tiene que actuar mucho con uno mismo. Por lo tanto, le dijo a Aarón, ante todo, Haj leja Egel ben Bakar, toma ahora un becerro vacuno, lejatat, por el pecado. Primero se lo dijo a Aarón. Quiere decir, dice la Jajamim, que yo te tatzmeja tejea. Primero, vístete tú, adórnate tú. Primero mira lo malo que tú hiciste. Y a Jarkaj después, el Bene Israel te da lemor. Luego háblele a los hijos de Israel. Entonces, Sheit Kashtu Gam Hema, para que ellos también revisen lo que hicieron. Veas, también ellos, entonces ellos pueden de Kashet Ajerim. Ellos también van a poder marcar el error de los demás. Y esto todo es un andarivel que me parece fantástico y que tiene que ver un poquitito con la ética. Acá, y esto es lo que quiero que entiendan, a veces cuando uno lee acerca de los Nevi'im, obviamente, que cuando a veces enseñan mal quienes enseñan, dicen que los Nevi'im estaban en contra de los Korbanot. Y eso no es verdad. Los Nevi'im, por supuesto, hablaban de los Korbanot. La Marí Robs el Jejem Amarashem. ¿Para qué yo quiero la multitud de vuestras ofrendas? Dice Yeshaya. Entonces, Shemuel el Naví, para ser más simple, dice que Shemuel Mizebach Tov, lo advierte a Shaul y le dice, mira, escuchar la voluntad de Dios es más importante que hacer un corbán. Eso no quiere decir que no estaban de acuerdo. Estaban ponderando el hecho de que si voy a ingresar en el mundo de la abodá, del servir a Dios, primero tengo que revisar muy bien mi conducta. Si no, caeremos en esa rutina que Irmiau tanto delató. A Umbrim, Eijal Hashem Hema. La gente estaba en su peor deterioro mental y espiritual. Pero ¿qué decían en la época de ya, previa a la destrucción del primer Betamigdash? Dice Irmiau, los que dicen, Eijal Hashem Hema. Ah, vamos a ir al Betamigdash y todo se va a arreglar. No, no, no. Los Nevi'im están a favor, por supuesto, de los Korbanot y del Betamigdash. Pero cuando ustedes lean a un Yeshaya o compungido que dice, Mi bikesh mikem remos hatzerai, está hablando en nombre de su Dios, que le dice al pueblo judío, ¿quién le pidió a vosotros, quién pidió a vosotros pisotear mis atrios, mis patios? Y eso habla del dolor, tanto que hay allí en lo elevado de los cielos, como en el clamor de un profeta, que no está en contra de nada, está en contra del hombre que es hipócrita. Y la hipocresía no es la mejor conducta, ni es a veces la peor conducta que uno puede asumir cuando quiere encontrarse consigo mismo y frente a Kadosh Baruj Hu. Delante de los demás podemos aparentar cualquier tipo de conducta. Y por eso Moshe Rabbeinu le dice primero a Aarón, tú tienes que traer un corbán por el pecado, y un becerro. Cuando el mundo vea, nadie te va a poder decir nada. Ah, tú quieres que yo lo haga, pero tú qué hiciste. No, no, asumir la responsabilidad, dice. Y por eso, que me parece muy trascendente todo esto, Moshe Rabbeinu le dijo a Am Israel que Hu Seir Izim Lehatat. Quiere decir, tomad, eventualmente dice Moshe Rabbeinu, Seir Izim Lehatat. En el versículo 3 dice, háblele a los Bene Israel diciéndole, tomen un chivo para ofrenda de Hatat. Por la ofrenda, ¿no? Por la falta. De Hatat, mamash. Entonces dice el Keriakar que esto venga como perdón por lo que ellos han ofrecido ofrendas a los demonios.
quiere decir a todo ese endemoniado mundo que despertó en ellos el pensamiento pecaminoso del becerro de oro. Pero dice no solamente a esos demonios que danzaron junto con ellos, las actitudes negativas frente al becerro. Y en Torat Kohanim dijeron, Marra Israel le había terminaron. Dice el Midrash de Torat Kohanim, quiere decir de Baikra. ¿Qué vieron el pueblo de Israel traer más que Aarón? El amar la Moshe, Atem yesh be'edchem mitchila, ve'yesh be'edchem misof. Moshe Rabenu le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué Israel tuvo que traer más animales? Al final de cuentas, Aarón y Israel participaron del mismo evento, y sin embargo, cada uno le pide el animal, este y otro animal y otro animal. Entonces pregunta el Midrash Torat Kohanim, dice, ¿por qué a Israel tuvo que traer más animales que Aarón? Entonces Moshe Rabenu dice, el Midrash Torat Kohanim, Atem yesh beyadchem mitchila veyesh beyadchem misof. Ustedes tienen en vuestras manos desde el principio y tienen en vuestras manos desde el final. ¿Qué significa esto? Dice maravilloso. Batjilá shenemar, ustedes tienen vuestras manos en el principio, porque al principio fue dicho, Vaishhatu se'ir izin. Ellos mataron un macho cabrío. Entonces, mataron un macho cabrío, ¿qué significa? Mataron un macho cabrío. ¿Cuándo? Bereshit 37. ¿Ustedes se acuerdan? Los hermanos de Yosef, cuando lo arrojaron al pozo y lo desnudaron, se quedaron con la túnica, la rasgaron y la embebieron ¿con qué? Con la sangre de un macho cabrío, que es muy parecida a la humana. Ah, Batajilá, ustedes tuvieron parte de eso, dice Moshe al principio. Basov, y el final, ¿qué es? Azulaem, Aigel Masefá. El final es la confección del becerro de oro. Entonces, dice el Midrash, Yavos Seir viejaper al Maase Sair, que venga el chivito este, el macho cabrío, que venga y que perdone sobre aquel macho cabrío del principio, que venga el Egel, que tenía que subirse, elevarse todo en el fuego, y que perdone sobre el becerro de oro. Abal Aarón lo haya lo Helek, Kim be Egel. Y porque Aarón tenía parte, pero solamente el Egel, y por eso tuvo que traer menos animales. Y el querido Akar dice algo muy interesante. Dice el querido Akar, Beyesh Dakdek, en realidad hay que poner mucha atención. Lama Otzieta Aarón Miklal Maaser de Seir Izim. ¿Por qué lo quitó a Aarón de la responsabilidad de ese macho cabrío? ¿Por qué dice que acá? Porque también Leví estuvo en aquel momento como instigador de la muerte de Yosef. Be'aderaba. Y justamente, con más razón, tuvo una participación enorme en aquella acción, más que el resto de sus hermanos, como explicó Rashi sobre el versículo de la bendición de Jacob, Shimón be Leví Ajim. Shimón y Leví son hermanos, que li jamás mejerotehem, utensilios de violencia, todos sus pensamientos. Beod iskir lashon kodem, besof, dice, ¿por qué dice el lenguaje del Midrash antes y después, o el principio y el final? Tenía que haberle dicho, Moshe Alam Israel, ustedes tienen en vuestras manos dos transgresiones. Dos. ¿Para qué tuvo que decir la primera y la última? ¿Y qué significa? El perdón de ese macho cabrío y el perdón del pecado del becerro. Y también el versículo que dice, y se acercó toda la congregación y se pararon delante de Hashem. Y todo eso tiene que ser explicado. ¿A dónde se acercaron? ¿Y qué se les dijo esta cosa que ordenó Dios, sobre lo cual fue dicho? Y dice que Akar tantas preguntas.
Tantas cuestiones. Dice, Beacaró Belay Lomar Vegeter Sefepotel. Dice, lo más cercano que yo puedo entender para poder un poquitito desliar, resolver estas dudas, que el Baal Midrash, que el autor del Midrash Torat Kohanim piensa que Have Hatalia, que uno depende del otro, que esa acción donde ellos sacrificaron, mataron a un macho cabrío, fue el motivo también para la confección del becerro de oro. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, dice el quería acá, es tan fuerte, que la mala actitud de la envidia que hubo en los hermanos de Yosef lo llevó a hacer esa acción de matar a un macho cabrío, y desde entonces se arraigó en medio de ellos ese vicio llamado la envidia por las generaciones. Kikinat beiteja ajalate. Así dice David Amelech en su Teilim, porque la envidia de tu casa me ha consumido. Es la envidia de la casa de Israel que se encuentra entre Israel en todas las generaciones, más que entre todas las naciones del mundo. Hasta que salió el becerro, como dice Aarón, de tantos y tantos que tuvieron envidia en Moshe, en el campamento, como Korah y su congregación, y también en ese tiempo muchos celosos y envidiosos lo dañaron a él, y esta es Torata Kenaot, y esto es la envidia de todo ese grupo de gente, pensando sobre Moshe Rabenu todo tipo de pensamientos negativos, diciendo, Kizé Moshe Aish lo yadanu me ayano, porque este hombre Moshe no sabemos qué pasó con él. ¿Para qué? Que de Ilifroku me alejen, porque toda la voluntad de ellos era quitarse su yugo de sobre ellos y poner sobre ellos, nombrar sobre ellos a quién, a ese becerro, ¿no es cierto? Y entonces, tan triste, tan dramática la situación, porque porque la envidia, dice el quería acá, a Mesabebet Peruta Levavot, es la causa de que los corazones se vean en disintonía o desintonizados. Y es lo que obviamente estuvo allí hasta que se separaron, hombre de otro hombre, hombre de su hermano. Porque Am Israel, desde la muerte de Yosef, desde la venta de Yosef y hasta la confección del becerro de oro, dice, quería Car, Bitlu mitzvah de Abtal Kamoja. Anularon la mitzvah de la Torah que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy fuerte, ¿no? Beseo ajeta kodem. Y ese es el pecado del principio. Amesabeu gama meujar, que es el causante del último. Porque al final, ¿qué pasó? Dieron sus nucas, dieron sus espaldas a Hashem y anularon la mitzvah de amar a su prójimo. Y por eso dijeron nuestros sabios que todo el tiempo, Shalom ben Israel, que hay paz entre el pueblo de Israel, si en el Am Israel hay paz, Afilu Obdim Abodazara, aunque sean idólatras, a Kadosh Baruj Hu les permite, los deja seguir adelante. Y por eso, algo escribí yo en otro de mis libros, dice Olerot Efraim, se cita a sí mismo, dice, y de allí vas a poder entender lo que puso, por qué puso el Baal Midrash, el autor del Midrash, estos dos tipos de pecados, diciendo el principio y el final. Porque una es la que arrastra a la otra. Y por eso dijimos en Jeroboam, el rey de Israel, primero de la división del reinado, que hizo dos altares de becerro de oro. ¿Por qué? Porque envidiaba el reinado de Shelomo. Y por eso entonces termina el Kediyakar diciendo, allí no formó parte Aarón de esa realidad. Porque toda la tarea de realidad de Aarón era unir a Israel, era acercarlos y no justamente alejarlos. Así también Israel tuvieron que corregir esos dos en el mismo día, y por eso dice la Torá en esta perashá, Vaikrebu, se acercaron con la edad.
¿Por qué? Se acercaron todos porque cuando vieron, dice el querido Akar, que todo el mundo necesitaba la capará, necesitaban del perdón, Alba, Ishatu, Seir y Zim, necesitaban perdón por haber matado ese macho cabrío en la época de Yosef, que eso desarrolló toda la envidia y la separación de los corazones, pero también sobre lo meujar, también sobre lo tardío y posterior, que es el becerro de oro, porque con el becerro de oro se alejaron del mismísimo Dios y le dieron las espaldas a Dios. Entonces, fuera del Corbán, tuvieron que corregir todo esto en acción mamash, en una forma activa, mamash, concreta. Y entonces, Baikhu et kol asher tzivah Moshe. Por eso tomaron todo lo que había ordenado Moshe. Quiere decir los korbanot, los sacrificios, y se acercó toda la congregación, y quiere decir Vaikrebu kol edad. Se acercaron, maravilloso, Karbuze el ze, se acercaron unos a otros, no korbanot. Se acercaron unos a otros, de Keruba Levavot, uniendo sus corazones, de Kiemu Bekiblu Aleem, Liot Beachba Reut, y decidieron tomar y asumir por fin el vivir en fraternidad y armonía para poder corregir los pecados anteriores. Bueno, y así el Keli Yakar nos muestra otra enseñanza de Musar para poder comprender con cuánta profundidad tenemos que alcanzar a leer nuestros textos en la Sagrada Torah. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar allí, a cada uno y una de ustedes. Y qué bueno que tengamos en este tiempo que se adelantó un día. Hoy es 27 de Nisan, Yom HaShoah Be'Geburah. No es el Yom HaShoah, expliqué en el Shur anterior, es Yom HaZikaron, la Shoah Be'Geburah, el día de la recordación de la Shoah, que tampoco es holocausto. Shoah, dije, Kol Sha'on Meir, una voz de estruendo. Shoah quiere decir grito, terrible grito, que nadie lo escuchó, por supuesto. Y por lo tanto, este día, hoy es 27 de Nisan, hoy fue determinado por la Knesset de Israel como Yom HaZikaron la Shoah Be'Geburah. Y estaremos caminando en la salida de Shabbat hacia un nuevo Yom HaAtzmaut. Así son los tiempos. Pasamos a veces del momento más bajo al momento más alto. El próximo día jueves será Yom HaAtzmaut Be'ezrat Hashem. Veremos seguramente a esta hora, ya podremos unirnos en un Sheur celebrando los nobles y jóvenes 73 y pujantes y seguros años de Medinat Israel. Shabbat Shalom. Muchas gracias.